Hola a todos, familia Salem en Barcelona. Vamos con un estudio más, con un episodio más sobre el libro de Eclesiastés, ya en el mes de diciembre, vísperas a la Navidad, y nos toca entrar hoy en el capítulo 3. Voy a estar leyendo el versículo 1 y a continuación lo vamos a estar desarrollando prácticamente hasta la mitad del mismo capítulo. No podemos hablar del sentido de la vida tal y como lo venimos haciendo sin hablar acerca del tiempo. Alguien dijo en cierta ocasión que el tiempo vale oro. Creo que es una declaración errónea. El tiempo vale vida. El oro lo podemos agarrar y acumular y guardar. La vida no. La vida se va muy rápido. No podemos guardar una hora para el día de mañana. Y por eso el tema que quiero tratar hoy es el tiempo bajo la providencia y la soberanía de Dios. Y para ello vamos a leer, si tienen ahí a mano sus Biblias, en el capítulo 3, versículo 1. Dice Salomón: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No podemos hablar del sentido de la vida sin tratar esta cuestión existencial más, como ya venimos haciendo en los episodios anteriores, y todos tenemos a nuestro alcance la misma cantidad de tiempo. Tengo aquí anotado, durante el día tenemos 1440 minutos, es decir, 86.400 segundos al día. Y muchas veces no somos conscientes de eso hasta que vamos creciendo y vamos madurando. Yo recuerdo que hasta los 20 años la vida me parecía eterna. Uno estaba tan enfocado en llegar a los 18 años para tener ciertas libertades, y cuando analizamos esa etapa, los primeros 20 años, el tiempo iba en cámara lenta. Cuando cumplí los 20 años, una persona muy sabia me dijo: ahora vas a notar que la vida corre a otro ritmo. Y fue así. A partir de los 20 años comencé a ver cómo ya no todo iba en cámara lenta, sino que iba a otro ritmo, y acabo de cumplir los 40. Y otra persona muy sabia me dijo también: a partir de ahora la vida vuela. De los 40 a los 60 años se va a pasar muy rápido. Yo no sé cuántos de ustedes están volando ya, pero vamos viendo que la vida va transcurriendo a un ritmo desenfrenado. Y a partir de los 60, no es mi caso, pero tal vez es el caso de ustedes, de alguno de los que nos está viendo. No quiero ser tan duro, porque la ancianidad, como vamos a estar viendo también en el libro de Eclesiastés, es una etapa dorada. Que Dios te dé la dicha de pasar los 60 años es un regalo extra del Señor también para cada uno de ustedes. Pero dicen que de los 60 en adelante uno ya no mira cuánto vivió, sino cuánto le queda por vivir. Uno entra en esa etapa final, y esa medida que nos vamos acercando a esa etapa, que vamos valorando, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia, el valor del tiempo. Y Salomón nos dice acá en el capítulo 3, a partir del versículo 1, que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora. 29 veces va a repetir la palabra tiempo. De hecho, muchos consideran que este capítulo 3 es un poema al tiempo, pero muchas veces lo interpretamos mal. Pensamos que el predicador nos está llevando, nos está impulsando a hacer un buen uso del tiempo. Recuerdo cuando uno va a los retiros, por ejemplo: hagamos un buen uso del tiempo. A las 9 de la mañana todos puntuales para el desayuno. A las 10 de la mañana todos puntuales para la plenaria. A la 1 de la tarde la comida. Tenemos que hacer un buen uso del tiempo, respetemos los horarios. Y a veces usamos esto: todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para comer, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para escuchar la palabra. Y no es el caso del capítulo 3. Lo que Salomón quiere mostrarnos en este capítulo es que el tiempo es algo que no está en nuestras manos, y que nosotros no tenemos elección de lo que sucede aquí debajo del sol. Por eso, si analizamos el versículo 10 y 11 y el versículo 13 y 15, vamos a ver que 5 veces Salomón repite el nombre de Dios. Dice el versículo 10: he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. El versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sigue hablando de Dios. En el versículo 13: y que también es don de Dios que todo hombre coma y beba. Y sigue hablando en el versículo 14: y he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Es decir, Dios es el protagonista de este capítulo. En ningún momento el predicador nos está llevando a nosotros. Hay otros textos que podríamos usar para hacer un buen uso del tiempo. Pablo dice en Efesios
que aprovechemos bien el tiempo, entre otras cosas porque los días son malos, pero no es el caso de este capítulo 3, no es el caso que encaja con el sentido de la vida que él viene escribiendo o que nos viene relatando. De hecho, hay un texto en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 15, yo lo tengo acá traducido en la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago: presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana?, pregunta el escritor. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir, capítulo 4, versículo 15 de Santiago, es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es lo que el escritor nos quiere mostrar también en este capítulo 3, que todo tiene su tiempo, pero nosotros no tenemos el control, que todo tiene su hora, pero nosotros no tenemos elección de muchas de las cosas que suceden aquí debajo del sol. Por eso en esos versículos, versículo 10, 11, 13 al 15, notamos como en 5 ocasiones Salomón pone a Dios como el gran protagonista, y lo que vamos a hacer nosotros en este episodio número 3 es primero ver y poder desarrollar ese poema de los versículos 1 al 8, el poema del tiempo, y darnos cuenta que nosotros no tenemos el control de nada de lo que esos primeros versículos nos enseñan. Y luego a partir del versículo 9 al 15 quiero ver la segunda parte, que es la interpretación de ese mismo poema. Así lo va a dividir el autor. El poema del tiempo, en primer lugar, lo que nos va a mostrar es que nosotros no tenemos el control y la elección, para luego llevarnos a esa interpretación una vez más, donde quiere guiarnos el predicador en esta sección de su diario o de su libro. Así que si les parece, leemos del versículo 1 al 8 o del 2 al 8 para que veamos algunas características, algunos sucesos que suceden aquí debajo del sol y nosotros no tenemos ni control ni elección. Y el primero de ellos, no voy a mencionar todos porque creo que hay, por lo menos yo tengo anotado aquí, unos 14 sucesos de los que va a hablar y va a comparar uno con otro. O sea, podríamos estar toda la hora hablando de cada uno de ellos, pero yo al menos quiero detenerme en los primeros. Y lo primero que nos dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, el hombre no tiene el control, y si no, miremos, dice el versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Nosotros no tuvimos elección para elegir el día, el país en que nacimos. Eso es algo que solamente Dios soberanamente tuvo control, tuvo elección. Ni tampoco tenemos elección para elegir el día que nos querramos morir. Dice Job capítulo 14, verso 5, que Dios puso límites al hombre. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, pero nosotros no tenemos el control. No elegimos el día de nuestro nacimiento y tampoco vamos a elegir el día que partamos. No nos vamos a quedar ni un segundo más ni un segundo menos. Por mucho distanciamiento que tomemos con el COVID-19, por muchas precauciones que tomemos, por más que nos cuidemos del colesterol y tomemos vitaminas para tal vez prolongar nuestra vida, no nos vamos a quedar un minuto más de lo que Dios ha determinado. Dios fijó límites para nuestra partida de esta vida, pero también dio inicio. Él señaló el punto de partida, el país, aún los padres que tenemos, es algo que no estuvo en nuestra elección. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, pero nosotros no tenemos elección. Sigue hablando en el mismo versículo 2, nos habla de tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Dios nos da la salud para plantar. Dios nos da tiempo para que podamos hacerlo y también para arrancar, para cosechar. Él está hablando del agricultor. Sabemos que si el agricultor pudo sembrar la semilla es porque Dios le permitió hacerlo, porque Dios, como decía, le dio la salud, el tiempo y demás, pero cuando llega el tiempo de arrancar, tampoco es algo que está en su mano. Depende de las estaciones del año, eso es algo que solo está en las manos de Dios, depende de si hay lluvia, de si hay sequía, del sol y demás. Por lo tanto, el agricultor tampoco tiene control de todo aquello que él planta y arranca o de todo aquello que él siembra y cosecha. Sigue hablando el versículo 3, que dice que hay tiempo de matar y tiempo de curar. Muchos consideran que ese tiempo de matar
habla de la pena capital que Dios estableció en el libro de Génesis. Es un versículo ahí medio confuso, pero me voy a detener más en lo otro. Cuando dice tiempo de curar, tiempo de sanar, es Dios el que determina si una persona se sana o no. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, y no hay dioses conmigo. Dice Dios, yo hago morir y yo hago vivir. Tal vez es el mejor versículo que se aplica a este tiempo de matar y tiempo de curar. Yo hiero y yo sano, sigue diciendo Deuteronomio, y no hay quien pueda librar de mi mano. Por lo tanto, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, pero no tenemos ni control ni elección sobre ciertos sucesos que suceden de este lado del cielo. ¿Qué más vemos nosotros? Versículo 3 también. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, nos señala. El mismo Dios que mandó a destruir la torre de Babel, o que él mismo en este caso bajó a destruir la torre de Babel, fue el mismo que mandó a construir el tabernáculo. Capítulo 3 también, la segunda parte del versículo 4, nos muestra cómo hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo para el gozo, para la alegría. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos o lo podríamos decir de otra manera, ¿no? Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tal vez la tristeza por la pérdida de algún familiar, de algún amigo, o tal vez la alegría por un cumpleaños más, un aniversario más, es algo que no está en nuestra mano. No podemos impedir que un familiar o un amigo parta o se enferme, ni tampoco podemos ayudarlo a que prolongue sus días. Por lo tanto, él nos está diciendo acá que habrá tiempos para reír, pero que también habrá tiempo para la tristeza. En el mismo versículo 4, también en la segunda parte, dice tiempo de endechar y tiempo de bailar, más o menos la misma idea presentada recién. Versículo 5 nos muestra también tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiene que ver también con lo que hablábamos recién con el agricultor. Hay momentos donde el agricultor puede desde su propia decisión hacer ciertas cosas, pero luego hay otras a las cuales él está ajeno. Y muchas veces cuando nosotros vemos al agricultor quitar piedras y poner piedras, sí es Dios que le está dando la salud, pero también ese mismo agricultor está dependiendo de agentes ajenos a él, factores del clima que no están bajo su control. Nos sigue diciendo, por mencionar algunos más, y tal vez este es el más actual a día de hoy. Dice en el mismo versículo 5, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. El COVID-19 nos está privando de abrazar a otros, de ir a la iglesia y tener que saludarnos con el codo, con la mano en el corazón. No sé cómo le están haciendo ahí en Barcelona, pero la pandemia esto es algo que no está en manos del hombre. De hecho, si hay algo que ha demostrado es que el hombre que cree tener el control de todo no tiene el control de nada. Un pequeño virus microscópico que se escapó de un laboratorio ha puesto el mundo patas para arriba y no tenemos el control. Solo Dios tiene el control de eso y habrá tiempos de abrazar cuando podamos volver a abrazarnos, a saludarnos como antaño, pero de momento es tiempo de abstenernos de abrazar. Y él sigue hablando, el predicador, como bien ustedes pueden seguir leyendo, tiempo de guardar, tiempo de desechar. El versículo 6, la primera parte del versículo 6 dice tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay cosas que tal vez has perdido en tu vida porque Dios así lo ha querido. Y por mucho que busques, no lo vas a hallar. El hombre que cree tener el control de todo, Salomón nos está mostrando acá, en un sentido más de la vida, que el hombre no tiene elección, el hombre no tiene el control de lo que sucede aquí debajo del sol. Termina diciendo, por resumir un poquitito, versículo 8, la segunda parte, tiempo de guerra, tiempo de paz. El reinado de David fue un reinado de guerrilla, él fue un excelente guerrero. Sin embargo, el reinado de Salomón se caracterizó por la paz, por la sabiduría, por la prosperidad económica. Son cosas que el hombre no tiene el control. Por eso cuando vamos a este capítulo 3, el autor nos presenta 14 situaciones aproximadamente opuestas una con otra en la que el hombre no tiene la elección y en la cual solamente Dios sabe qué es lo mejor. Si estas 14 situaciones dependerían de mí,
llorar, reír, curar o matar, como veíamos también al principio, nacer, morir. Si yo tuviera que elegir, porque fíjense que nos muestra 14 situaciones opuestas, si yo tuviera que elegir, yo agarraría la lista y marcaría lo que quiero para mí y lo que quiero para mi enemigo. Como diría el salmista, que la tierra se abra y lo trague, pero Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por lo tanto, a veces cuando nosotros creemos que eso es mejor, soberanamente Dios sabe qué es lo mejor y me priva de eso y me lleva a la otra situación opuesta. Como te decía recién, tal vez hay cosas que has perdido en tu vida y no la vas a recuperar nunca. Y Dios sabe que era conveniente que la pierdas, porque tal vez el día de mañana llegaría a ser de tropiezo. Tal vez un trabajo que perdiste, un noviazgo que se rompió, una persona que se fue. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Lo buscaste, lo perdiste, y ese perder tal vez que elegirías la lista o el lado de la lista de buscar es algo que estuvo en las manos de Dios. Cuando en el versículo que leímos también, llorar y reír, yo soy de los que prefiero reír, y cuanto más evitemos el llanto, mejor. Sin embargo, en el capítulo 7, Salomón nos muestra, versículo 2, que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Mejor es estar en un tanatorio que en una fiesta de boda, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón dice en el 7.2, mira, a veces hasta es mejor estar en un tanatorio porque ahí el hombre reflexiona sobre la brevedad de su vida y aprovechará mejor el tiempo. Cosa que tal vez en una fiesta de boda, en un banquete, en un cumpleaños, uno no se pone a pensar en eso porque la risa lo guía hacia otro camino. Entonces son 14 situaciones opuestas en las cuales nosotros no tenemos el control, no tenemos la elección y Dios sabe qué es lo mejor. Nos decía también tiempo de hablar y tiempo de callar. A veces es mejor callar y a nosotros nos gusta hablar, nos inclinaríamos más bajo la opción de poder hablar y no, Dios dice a veces es mejor callar, guardar silencio, esperar la salvación que viene de Dios. Entonces esto es lo primero, el poema del tiempo nos va guiando a esto, a que el hombre no tiene ni elección ni control sobre ciertos aspectos que suceden aquí debajo del sol. No tenemos y no servimos a un Dios deísta que le dio cuerda al universo y se fue. Y está mirando desde arriba cómo el hombre lo está echando todo a perder. No, tenemos a ese Dios providencial que, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, sustenta el universo con la palabra de poder. Y es si Él sustenta el universo, cada galaxia, cada planeta, cada cosa que ocurre, cada cabello que se cae de mi cabeza, cada gorrión que esta noche va a perecer, no sucede sin que el soberano dé el ok, sin que levante el pulgar para arriba. Él tiene el control, no servimos a un Dios deísta, no servimos a un Dios que está viendo cómo todo se está al parecer yendo a la destrucción. Me acuerdo una vez un hermano que me decía, no va a hacer falta una batalla de Armagedón porque el mismo hombre está destruyendo el universo. No, nada más lejos de la realidad. Es un Dios que sustenta el universo, es un Dios que todo lo que permite, lo permite con un propósito, y esto me tiene que guiar muchas veces a que si Dios me está llevando a tiempos de llorar, a tiempos de pérdida, tal vez a tiempos donde me gustaría ser parte de la otra situación opuesta, no intentemos doblarle la mano a Dios. No intentemos hacerlo cambiar de opinión, porque así como Él es un Dios providencial que está al cuidado de cada detalle de lo que sucede aquí debajo del sol, Él también es un Dios soberano, inmutable, que toma decisiones que, como veíamos en el episodio anterior, no tiene que dar explicación a nadie, y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es entender la interpretación de este poema que Salomón nos va a dejar ahora del versículo 9 al 15. Ya nos mostró situaciones opuestas en las que el hombre no tiene el control ni la elección, pero ahora vamos a ir nosotros a cuál es la interpretación. ¿A dónde nos quiere guiar Salomón en esta sección? Ya vimos en los episodios anteriores cómo Salomón nos guiaba al final del discurso, a ese temor reverente hacia Dios, a ese pastor, el cual, como veíamos en el episodio anterior, nos infundía aliento para poder ser guiados por sus principios. Pero en el día de hoy, dice el versículo
8 que nosotros acabamos de leer, que termina diciendo tiempo de matar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y él dice en el versículo 10, salto un momento al 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Lo que veíamos el otro día, esa mochila pesada, como el hombre tenía que ahora intentar encontrar el sentido de la vida, no en las cosas debajo del sol, sino en los principios de Dios. Ahora, Salomón sigue observando eso, nos está mostrando, mira, esta sección, estas 14 situaciones opuestas, ¿a dónde tienen que impulsarte? A responder esa pregunta del capítulo 1, versículo 3, ¿qué provecho tiene todo por lo cual el hombre se afana aquí debajo del sol? Y al mostrarnos estas situaciones, versículo 11 nos va a decir, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué todo? Las 14 situaciones mencionadas. Esas 14 situaciones que el autor acaba, él nos está diciendo, todo eso lo hizo hermoso en su tiempo. Por eso aún la muerte, la enfermedad, el dolor, el llanto, esas situaciones que nosotros preferiríamos tal vez esquivar. Salomón nos está diciendo, debemos entender que es Dios el que lo permite, que muchas veces es Dios también el que lo provoca y que todo eso es hermoso ante los ojos de Dios. De tal manera, sigue diciendo el mismo versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Son 14 situaciones opuestas que el hombre generalmente no va a tener la capacidad intelectual de entender, sino solamente de aceptar. Debo aceptar y no entender que toda esa lista que nosotros acabamos de mencionar es hermosa si la vemos desde la perspectiva de Dios, aunque no lo entendamos. Como va a decir luego en el capítulo 11, así como un niño crece, los huesos de un niño crecen en el vientre de su madre, creo que es el 11.5, podemos explicar cómo un cacahuete así chiquito, cuando uno fue a ver la primera ecografía, un cacahuete así chiquito que luego comienza a crecer, los huesos comienzan a desarrollarse ahí en el vientre de esa mujer, así como nosotros ignoramos eso, ignoramos también la obra de Dios. Muchas de esas situaciones, una pérdida, una enfermedad, un dolor, etapas de tristeza, no las vamos a entender. No vamos a poder muchas veces ir a un versículo bíblico en el cual encontrar una explicación, sino que Salomón nos dice que todo eso debemos aceptar que es hermoso y punto. Esa es la interpretación que él quiere dar. Y aún cosas que a mí me han parecido tal vez malas, tal vez pensé que fue por algún error que cometí, por enemigos míos que quisieron hacerme daño, Salomón dice, es hermoso si lo ves desde la óptica de Dios, aunque no lo entiendas. Aún tal vez esos momentos de tristeza te han guiado a un arrepentimiento, como dice Pablo en 2 Corintios 7. Pablo habla de una tristeza que viene del mundo, que causa depresión, suicidio, pero también te habla de una tristeza buena que te lleva al arrepentimiento. Y tal vez Dios te ha permitido transitar por esas etapas de tristeza, donde uno tiene que hacer luto, guardar silencio para escuchar a Dios, donde uno perdió personas, cosas, tal vez como te decía antes, por la pura voluntad de Dios. Y lo que el hombre tiene que hacer es aceptar y no entender. ¿Y por qué el hombre tiene que aceptar esto? No es porque tenemos un Dios tirano, soberano en el sentido de que hago algo y ahora el hombre tiene que callar y aceptar y punto. No, en el versículo 4 nos termina diciendo que todo lo hizo hermoso. En su tiempo, versículo 11, toda esa lista que vimos es hermosa ante los ojos de Dios. Y en el versículo 14 termina diciendo, para que delante de él teman los hombres. Debo aceptar que todo es hermoso. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito en esta interpretación del poema? Para poder desarrollar una vez más un temor ya no tanto reverente como veíamos al final del discurso, cuando veíamos en el primer episodio de que el fin del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí es un temor reverencial enfocado en la obediencia. Acá no va tanto por un temor reverencial enfocado en eso, sino más bien un temor reverencial enfocado en la admiración.
Dios quiere llevarte no solamente a que le conozcas, sino también a que le admires, a que te agarres la cabeza y digas qué clase de Dios es aquel al cual yo sirvo, que todo lo que sucede debajo del sol es hermoso ante sus ojos, a pesar de que nosotros no podamos llegar a entenderlo. ¿Qué clase de Dios es ese? Como sucedió en aquella barca mientras Jesús dormía, y se levantó una tempestad que dicen los evangelios que el temor se había apoderado de cada uno de los discípulos, a tal punto que fueron a despertar a Jesús. Y cuando Jesús calmó la tempestad, dice el mismo relato en Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41, luego podés leerlo, dice que un temor superior se apoderó de ellos cuando Jesús calmó la tempestad. Tuvieron temor al ver la tempestad, pero hubo un temor mayor en ellos al ver qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen. Ahí nos quiere llevar el predicador en esta sección, a que podamos ver cómo hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, pero que todo eso está en las manos de Dios, que Él controla todo, a pesar de que nosotros no podamos entenderlo, y que de esa manera podamos admirar qué clase de Dios es eso, que controla absolutamente todo el tiempo aquí debajo del sol. Un temor de admiración, como cuando íbamos con nuestros padres que éramos chiquitos y de repente veíamos a un ídolo nuestro, por decirlo de alguna manera, o a un hombre destacado. Y enseguida nos metíamos detrás de las piernas de nuestros papás porque teníamos una mezcla entre admiración y vergüenza. Entre wow, ¿a quién tengo delante? ¿Qué futbolista es el que tengo delante? Pero al mismo tiempo esa timidez que nos agarraba. Bueno, ahí nos está llevando el predicador. Como muchas veces cuando vamos a la misma Biblia y leemos un pasaje y el Espíritu Santo nos ilumina y decimos, wow, ¿qué clase de Dios es ese que desarrolló un plan de salvación para el hombre de esta manera? Como sucede en Romanos capítulo 11, versículo 33. Una vez que Pablo termina de explicar el plan de salvación para el hombre, dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Yo me imagino a Pablo agarrándose la cabeza y decir, no puedo creer cómo sea capaz de servir a un Dios de semejante magnitud. ¿Quién es su consejero? ¿Quién entendió su mente? Hay cosas que no vamos a entender y que vamos a admirar cuando analicemos detenidamente esas diosidencias, por decirlo de alguna manera. Poder mirar el tiempo atrás y ver cómo en esas cosas que no entendimos en su momento, a día de hoy cada pieza puede estar en su lugar, porque como en el caso de José, al decirle a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero tengo un Dios providencial que acomodó cada pieza en su lugar. Dios encaminó todo para bien con un propósito. Esa es la clase de Dios al cual nosotros servimos. Y en esa admiración, ¿qué debemos hacer mientras tanto? No solamente quedarnos de boca abierta, admirando a ese Dios que controla absolutamente todo, sino hay 2D que quiero dejarte ya para ir llegando a la conclusión. Mientras que yo admiro a Dios, versículo 12, lo primero que quiero que veas es, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Mientras admirás a Dios, primera D, disfruta de los regalos que Dios te va dando en ese trayecto. No te quedes solamente boquiabierto. Salomón te habla de cosas básicas en la vida, como comer, beber, como disfrutar de esos bienes. El placer no lo inventó el diablo, el placer lo inventó Dios. Y mientras admiramos a ese Dios, el cual controla todo, disfrutemos de esos regalos que Él nos va dando. Pero también descansemos en aquellas cosas que no alcanzamos. Descansemos, segunda D que quiero dejarte, versículo 14 y 15, en su soberanía y en su providencia. Dice el versículo 14, no solamente que ha entendido que los regalos de Dios, que ha conocido esos regalos, sino también en el 14 dice entendido. Hay algo que esto sí puede entender, que todo lo que Dios hace será perpetuo, para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Descansemos en su soberanía.
Descansemos en que hay cosas que Dios ha hecho y serán perpetuas, que no vamos a poder torcerle la mano, que no vamos a poder permitir que Él cambie de opinión. Y Él sabe, yo debo descansar en que si Él lo torció, como veíamos en el episodio anterior, si Él me desvió para otro lado es porque Él sabe qué es lo mejor para mí. Y como va a ser algo perpetuo, por más que me presente como Job delante de Él a cuestionar ciertas decisiones, Salomón dice, mira, yo he entendido que hay cosas que Dios ha hecho que son perpetuas, descansemos en ello. Y también versículo 15, descansemos en su providencia. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Descansemos en su providencia. Mientras disfrutamos de esos regalos, descansemos en aquellos puntos que no hemos recibido. Dios es soberano, pero también descansemos en que Dios es providencial. Dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente. Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. O sea, Dios es providencial, pero al mismo tiempo es tan poderoso que puede hacer que tiempos gloriosos que sucedieron en nuestro pasado y como veíamos en el episodio anterior, no van a volver. Dios tiene la capacidad que hacer de alguna manera o de permitir que de alguna manera vuelva. Decíamos la otra vez, ¿no? La infancia de nuestros hijos no van a volver, pero Dios tiene la capacidad de darte nietos y que puedas disfrutar de tus nietos, de cosas que ya no vas a poder disfrutar de tus hijos, que vengan a dormir a la cama, el poder tirarte al suelo a jugar con ellos, etapas gloriosas en tu vida en las cuales podías hacer ejercicio, podías permitirte ciertas libertades que tal vez hoy ya no tenés. Él termina diciendo, Dios puede hacer que la historia se repita. No volver a ese tiempo, porque no podemos volver el tiempo atrás, pero sí poder disfrutar en nuestra nueva etapa de actividades similares, de regalos similares a aquellas etapas gloriosas que nosotros vivimos. Por eso, mientras admiramos a Dios, ese temor de admiración en un Dios que todo lo hizo hermoso, disfrutemos de los regalos que Él nos da, descansemos en su soberanía y en su providencia, y de esa manera podremos responder correctamente una vez más qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Entender que servimos a un Dios providente, entender que servimos a un Dios soberano, aceptar sus regalos, disfrutar de ellos y no intentar entender esos misterios que están lejos de nuestro alcance, hará que nuestra vida aquí debajo del sol tenga sentido. Termino como conclusión con un salmo del padre de Salomón. David era un hombre entendido en los tiempos, él sabía las situaciones, que Dios controlaba todo, en la cueva de Adulán, en el palacio, escapando de Saúl o gozando de los favores de un rey. David escribe en el Salmo 31, versículo 14 y 15, y te lo leo en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice, mi mano o el tiempo está, mi tiempo está en tus manos. Pero en la Nueva Versión Internacional dice, mi vida entera está en tus manos. Mi vida entera está en tus manos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Salomón. Y años atrás su padre escribió, mi vida entera está en tus manos. Tu vida puede pegar un giro de 180 grados en cuestión de un segundo. Puedes recibir una buena noticia, en un segundo alguien te llama por teléfono, recibiste una herencia de tal vez de un familiar que ni conocías. Y wow, qué buena noticia, pero también en un segundo puedes recibir una llamada de la pérdida de algún amigo, de algún familiar, la pérdida de algún trabajo. Uno no sabe lo que puede pasar en los siguientes segundos, pero esta sección, ¿a dónde nos guía? A aceptar que pase lo que pase, sea bueno o menos bueno, según nuestra perspectiva. Todo es hermoso si llegamos a verlo desde la perspectiva de nuestro Señor. Espero que esto les sirva y en este 2020 que estamos terminando, que muchos me están diciendo que termine ya de una vez. ¿Quién nos iba a decir a principios de año que íbamos a estar atravesando esta pandemia? Habíamos orado para que Dios nos sorprenda en este 2020 y nos sorprendió, tal vez de una manera que nadie a día de hoy firmaría. Una pandemia que nos está llevando
a replantearnos, a reinventarnos y a tantas otras cosas que podríamos ver dentro de la lista mala. Sin embargo, aún la pandemia, y quiero que lo entiendan desde la perspectiva bíblica, es hermosa ante los ojos de Dios, a pesar de que nosotros no podamos llegar a entenderlo. Que Dios les bendiga, los espero ya en el mes de enero, en nuestro cuarto episodio, donde estaremos planteando también una sección más del capítulo 4 de Eclesiastés, en el cual seguimos descubriendo el sentido de la vida aquí debajo del sol, siendo afirmados en cada uno de estos principios enseñados por el predicador.